además de secretar hormonas que nos van a estar inhibiendo también el trabajo de parto. De hecho, cuando vean en este caso bueno, en la clase de asfixia y veamos lo que sería en este caso y la evolución del postérmino, podremos comentar que cuando esta placenta prolonga esta secreción, el trabajo de parto también se inhibe, ¿verdad? Y entonces tenemos esos bebés que nacen después de esas 42 semanas. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda que tengamos? Bueno, entonces, los cortos circuitos que nosotros vamos a ver o debemos de conocer durante la vida fetal son aquellos que van a estar derivados de esos cambios en la circulación. Si nosotros estamos hablando que normalmente la sangre oxigenada, ¿de qué lado del corazón está, doctores? Nosotros, ¿de cuál es nuestro? El corazón se divide en dos grandes, ¿verdad? Lados. Uno, que es la circulación venosa, y el otro, que es la circulación sistémica. La circulación sistémica es aquella que lleva la sangre oxigenada y ya con sustratos energéticos apropiados. En este caso, nosotros normalmente donde tenemos esa circulación, ¿de qué lado? ¿Del derecho o del izquierdo? ¿El izquierdo? Del izquierdo, ¿verdad? Y toda la sangre que viene ya con todo lo que sería, en este caso, los ¿cómo se llama? Perdón, los metabolitos de desecho, ¿verdad? Ya después del metabolismo celular y de los tejidos, que sería el CO2, ¿verdad? Hidrogeniones, etc. ¿De qué lado están? Derecho. Del derecho, ¿verdad? Y de ahí, o sea, nos llega la circulación venosa normalmente, o sea, llegamos, salimos de la aorta, oxigenamos todo, regresamos por el sistema venoso, pasamos por el hígado se encarga de detoxificar la sangre, ¿verdad? De proporcionarle glucosa y sustratos energéticos, de ahí pasa a la vena cava, ¿verdad? De la vena cava llega a la aurícula derecha, de la aurícula derecha llega al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar, hacia nuestros pulmones a eliminar CO2, a oxigenarse, ¿verdad? Y hacer de vuelta el mismo ciclo. En la vida fetal, nosotros estamos hablando que del lado derecho está llegando la sangre oxigenada, es decir, nosotros estamos recibiendo de esta placenta oxígeno y glucosa, ¿verdad? Y esta va a conectar directamente hacia lo que sería nuestra vena cava. Esta vena cava va a llegar al lado derecho del corazón, por lo cual aquí la circulación está invertida, es decir, nosotros tenemos los sustratos energéticos del lado derecho, ¿verdad? Y de ahí tenemos que pasar al lado izquierdo de nuestro corazón, donde se encuentra sangre que no está participando, llega poquita sangre que no está participando en ese intercambio gaseoso y poder distribuirla hacia el cuerpo. Entonces nosotros vemos aquí que la sangre de la vena umbilical, como yo les decía, tiene una PO2 muy bajita. Nosotros tenemos en PO2, es decir, en presión parcial de oxígeno, si nosotros tomamos una muestra, alrededor, dijimos, de 30 a 40 milímetros de mercurio. Si nosotros medimos la saturación, que es la cantidad de oxígeno que está acarreando esa hemoglobina, no la concentración total, sino la cantidad de oxígeno que en porcentaje que está siendo saturada esta hemoglobina, vamos a encontrar que se encuentra alrededor de un 75%. Ajá. Es decir, esta sangre es la que estamos recibiendo como sistémica para poder surtir de oxígeno a todos los tejidos. Esta va a ingresar, como dijimos, a través de una vena grande, única, ¿verdad? Que lleva la sangre oxigenada, por eso la vemos en rojo, que es la vena umbilical y que va a ir a drenar a lo que sería nuestra vena cava inferior. De ahí, nosotros vamos a tener nuestro primer cortocircuito. Nosotros dijimos que cómo van a estar estos vasos pulmonares. ¿Contraídos? ¿Cómo va a estar la arteria pulmonar? ¿Contraído? Cerrada. Contraída. Contraída, ¿no dijimos? ¿Ah? O sea, va a estar cerrada. Esa musculatura, al percibir sus
quimiorreceptores, que el CO2 está alto, que el oxígeno está bajo, ¿verdad? Va a estar contraída. Es decir, no va a permitir casi entrada o paso del flujo de sangre hacia lo que sería, como podemos ver ahí, la arteria pulmonar. Estamos viendo unas flechitas, síganla. Entonces nosotros tenemos la sangre oxigenada, llega a la aurícula derecha, luego a donde se ve el puntito rojo sigue la flecha, que sería hacia el ventrículo derecho, que es la circulación normal, y de ahí va a pasar a la arteria pulmonar. Pero en el feto, nosotros vamos a ver que la sangre que pase hacia la arteria pulmonar va a ser en poca cantidad y la que va a pasar se va a oxigenar o no se va a oxigenar a nivel de la arteria pulmonar. No se va a oxigenar. No, porque esos pulmones no están funcionando. Entonces, la sangre que entre por ahí va a salir igual que como entró, con la misma cantidad de oxígeno. Como aquí, esta arteria pulmonar va a generar un aumento en lo que sería su presión de salida o un aumento en lo que nosotros llamamos la poscarga, va a permitir que solamente salga una pequeña cantidad de volumen sistólico del ventrículo derecho. Es decir, va a salir una cantidad muy pequeñita de volumen que va a ingresar a las arterias pulmonares, de ahí va a pasar hacia los capilares pulmonares y va a retornar a la aurícula izquierda, ¿verdad? Una pequeña cantidad de sangre que sigue estando desoxigenada hacia la aurícula izquierda y de ahí al ventrículo izquierdo. Ajá. Esta sangre sigue estando desoxigenada. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, la sangre que nos está llegando de la placenta y que está llegando a la aurícula derecha, como va a tener este incremento de lo que sería la presión de la arteria pulmonar, pues va a haber un incremento de la presión de forma retrógrada, es decir, este incremento de la presión que hay de salida que no nos permite que ese líquido o ese volumen de sangre se eyecte a través de su tracto de salida, va a favorecer que salga hasta una comunicación que normalmente en la vida fetal está presente. Esta comunicación se encuentra entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda y se llama foramen oval. Entonces nosotros vamos a ver que vamos a tener dos flujos preferentes de esa sangre que llega a la aurícula derecha. Uno se va a derivar hacia lo que sería el foramen oval y la aurícula izquierda para llevar la sangre oxigenada, que este va a ser el principal encargado de distribuir ese volumen de sangre oxigenada que está llegando de la placenta, y otra pequeña cantidad que va a ir, como normalmente debe de ir, hacia el ventrículo derecho, a la arteria pulmonar, y de la arteria pulmonar, ¿verdad? Va a tener un segundo cortocircuito, que ahorita vamos a ver más adelante. Uno que nos va a llevar a lo que sería normalmente al ventrículo derecho, a la aurícula de izquierda, ¿verdad? A través de las venas pulmonares, y otra comunicación que va a estar presente solamente en la vida intrauterina, que va a ser la comunicación entre esa arteria pulmonar y la aorta, que se llama ductus arterioso. Entonces, tenemos varios cortocircuitos con la finalidad de favorecer que este 75% de CO2, de oxígeno, llegue hacia el feto, ¿verdad? Entonces, uno es el foramen oval y el siguiente sería el ductus arterioso, ¿verdad? Entonces, estos dos son encargados de llevar esa sangre que va a llegar hacia el ventrículo derecho para dar la irrigación sistémica, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ya desglosado de una forma más gráfica, aquí nosotros vamos a ver que, como ya habíamos dicho, la arteria pulmonar, ¿verdad? Va a recibir una pequeña cantidad de flujo que va a pasarle de lo que sería la aurícula derecha al ventrículo derecho, de ahí va a pasar a los pulmones, de los pulmones va a tener dos vías. Una que va a ser también flujo preferente, porque aquí la aorta tiene una presión mucho más baja que lo que es la arteria pulmonar. Aquí la circulación
persistente, o en este caso las resistencias vasculares predominantes van a ser las resistencias vasculares pulmonares, que van a ser más altas que las resistencias vasculares sistémicas. Por lo tanto, vamos a tener aquí que el flujo preferente, una vez que salga la sangre de la arteria pulmonar, va a ser a través del ductus arterioso. Este ductus normalmente se encuentra a nivel de la arteria subclavia izquierda. Por ahí un poquito más adelante se encuentra esta comunicación, y esta sangre entonces le va a dar un flujo preferente hacia lo que sería también la circulación sistémica. Si ustedes se fijan, esta sangre que pasa también se va a encargar de distribuir la cantidad de sangre que requiera a nivel del sistema nervioso central. Es decir, esto también nos da un aporte para lo que sería la circulación regional cerebral, ¿verdad? Y por otra parte, tenemos la sangre, que es en menor cantidad, que va a pasar hacia los pulmones, a donde no va a participar en ese intercambio gaseoso, va a pasar a través de sus capilares pulmonares, ¿verdad? Los cuales va a encontrarse con zonas de espacio muerto fisiológico, porque ahí no hay oxígeno, y va a regresar a lo que serían las venas pulmonares para llegar a la aurícula izquierda, ¿verdad? Mezclarse con la sangre que proviene del foramen oval y pasar hacia lo que sería nuestra válvula mitral, de ahí al ventrículo izquierdo, y de ahí a distribuir el oxígeno que requieren todos los tejidos, ¿verdad? Entonces, nuestros cortocircuitos principales en la vida intrauterina son dos. ¿Cuáles son, dijimos? El foramen oval y el ductus arterioso. El ductus arterioso. Entonces, las patologías congénitas que tengan un cierre prematuro, inútero, del foramen oval o del ductus arterioso, nos van a poner en peligro la vida del paciente. Si no existe esa comunicación, de hecho, los bebés no nacen, se mueren in útero. Esas comunicaciones son las que se encargan de mantener vivo a ese bebé, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una atresia de la arteria pulmonar, una estenosis, ¿verdad? Un ventrículo único, es de vital importancia en estas cardiopatías congénitas que nosotros llamamos cianógenas, el mantener este ductus persistente. Por lo tanto, en el momento de que nosotros suministremos oxígeno a ese bebé, al momento de nacer, si nosotros no detectamos estas patologías o de primera instancia damos oxígeno, nos vamos a cerrar y ese bebé se va a complicar y va a morir. Por eso es que vamos a ver adelante los cambios con respecto a ofrecer flujo de oxígeno a los bebés durante la reanimación. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta que tengan? No, doctora, todo bien. No, doctora. Como ya dijimos, vena cava inferior, vena cava superior, es decir, de la circulación regional cerebral, de este 75% que nosotros estábamos recibiendo de oxígeno más o menos a nivel de la vena cava inferior, nosotros vamos a tener una mezcla de oxígeno, de sangre desoxigenada, ¿verdad? Que va a ser proveniente de lo que sería nuestro cerebro. Nuestro cerebro va a consumir, ya dijimos que a través de lo que sería el callado de la aorta y las carótidas, y esas a su vez van a ir hacia la cerebral media, etc., y van a formar el polígono de Willis, van a distribuir ese oxígeno, ¿verdad? Esos sustratos energéticos, y van a regresar a través de la vena yugular hacia lo que sería la vena cava, y en esta vena cava, pues van a mezclarse con la sangre que nos proviene de la vena cava inferior. Es decir, todavía este 75% va a disminuir más porque va a recibir una mezcla directamente de esa vena cava superior de sangre desoxigenada. Es decir, vamos a andar alrededor del 70% esta sangre que va a cruzar a través de este foramen oval y se va a distribuir, como ya dijimos, de ahí ya hacia la circulación sistémica. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos esta inversión de estos flujos. Entonces, lo que nos debe de quedar claro que durante la vida intrauterina nosotros tenemos unas concentraciones de oxígeno bajas, unas concentraciones de CO2 altas, y esto nos favorece que las resistencias vasculares pulmonares tengan una presión superior a la sistémica, que las resistencias vasculares sistémicas se dilaten y tengan
una presión mucho más baja que la que tenemos en la arteria pulmonar. Y todo esto con el fin de favorecer ese intercambio y suministro de sustratos energéticos. ¿Qué va a pasar cuando nosotros llegamos a ese punto cúspide, que es el momento del nacimiento? Pues vamos a ver que, bueno, esto ya lo dijimos, que vamos a ver que en la circulación transicional, ¿verdad? Nosotros vamos a tener una serie de cambios que van a favorecer que estos ductos que normalmente estén abiertos se cierren y que la arteria pulmonar se dilate. ¿Para qué? Para que en un bebé que ya no va a depender de esta circulación placentaria, ¿verdad? Sino del suministro de oxígeno derivado de esas respiraciones, pues pueda llevar a cabo este intercambio gaseoso, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros tenemos a través del pinzamiento, ¿verdad? Y las primeras respiraciones, o tenemos una interrupción de la circulación en esta placenta, o de la circulación umbilicoplacentaria, pues al empezar a respirar y aumentar las concentraciones de oxígeno, disminuir las concentraciones de CO2, que es 20 veces más difundible que el oxígeno, o sea, fácilmente se elimina con las primeras respiraciones, ¿verdad? Vamos a tener que estos dos principales efectos van a tener que aumente el pH, ¿verdad? Y caigan las resistencias vasculares pulmonares, es decir, la pulmonar se empieza a dilatar y empieza a permitir que entre mayor cantidad de sangre para poder participar en el intercambio gaseoso. Entonces, esto es prioritario. Si el bebé no respira, ¿qué va a pasar con esas resistencias vasculares pulmonares? Pues no van a disminuir. No van a disminuir. ¿Y el flujo preferencial hacia dónde va a seguir siendo? ¿Cuáles son nuestros dos cortocircuitos principales? El foramen oval y el ductus El arterioso. ductus arterioso. Pero aquí, cuando el ductus arterioso no se cierra, porque el ductus arterioso se cierra con lo mismo que nosotros abrimos la circulación pulmonar, es decir, cuando aumenta el oxígeno y disminuye el CO2, el ductus se colapsa. Si esto no se logra, se llama ductus arterioso persistente. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si no se oxigenan esos pulmones, pues esa pulmonar no permite que ingrese la sangre de ese lado a oxigenarse y va a ser un círculo vicioso que no va a permitir que el bebé reciba un suministro de oxígeno. Nosotros ya aquí, al momento de nacer, interrumpimos esta circulación o por un insulto, si hay un desprendimiento de placenta, ¿verdad? O si la placenta está vieja y ya no es capaz de darnos este suministro, pues ese bebé es prioritario que inicie esa oxigenación a través, ¿verdad? De donde fisiológicamente lo debería lograr, que son esos pulmones. Y entonces, ¿qué condiciones ustedes se imaginan nos podrían, aparte de las que interrumpe la circulación fetal, al momento de nacer, estaría originando este problema? ¿Cuál sería el principal problema a resolverle? ¿Cómo podría incrementar yo esas concentraciones de oxígeno? ¿Qué nos dice el Reneo? ¿Cuál es el objetivo principal de nosotros? Una adecuada ¿Cada ventilación. ventilación? La ventilación. Entonces, ¿cómo eleo el oxígeno? Pues a través de una buena ventilación. ¿Cómo elimino el CO2? A través de una adecuada ventilación. Mi objetivo es recuperar las concentraciones de oxígeno de forma paulatina, que haya un intercambio, ¿verdad?, de gases en esos alvéolos y poco a poco poder establecer unas concentraciones de oxígeno apropiadas para el momento o minuto de ese bebé en el que se encuentre, que me permitan que esta arteria pulmonar se vaya dilatando y que las resistencias vasculares sistémicas vayan incrementando su presión. Esto es paulatino y se logra alrededor de la primera semana. Y entonces nosotros
no escuchamos normalmente soplos al momento de nacer un bebé. Por eso también es imposible que nosotros detectemos algunas cardiopatías congénitas como la comunicación interventricular. ¿Por qué? Porque las presiones en este momento, en el momento de transición, generalmente siempre son 1 a 1. Y poco a poco van cayendo hasta que son 2 a 1. ¿Qué quiere decir? 2 sistémicas sobre una pulmonar. ¿De acuerdo? Entonces, esto es transitorio y esto se puede llevar a cabo solamente cuando logramos una adecuada oxigenación y una adecuada eliminación de CO2. Esto es muy importante. Entonces, como dijimos, entonces en el momento en que pinzamos nuestra vena umbilical, en nuestro cordón umbilical, nosotros cerramos esa circulación umbilicoplacentaria, van a empezarse a dar a cabo las primeras respiraciones, va a haber un incremento dramático del oxígeno y una eliminación importante del CO2, y esto nos va a permitir que haya una inversión o, en este caso, un cierre de esos cortocircuitos, y entonces aquí se empieza a invertir nuestra circulación. ¿Qué quiere decir? La sangre oxigenada ya va a llegar del lado izquierdo del corazón y la sangre desoxigenada va a estar del lado derecho del corazón. Entonces, están invertidas durante la vida intrauterina. Ok, estos cambios durante la circulación transicional, que ya les comentaba, ese incremento dramático de sus niveles de oxígeno, vuelvo a repetir, que les debe de quedar claro, y esa disminución de CO2, nos van a poder ser posibles con las primeras respiraciones de este bebé. Las primeras respiraciones de este bebé, la primera respiración es muy importante. Durante el paso del canal vaginal y del canal, en este caso, pélvico, nosotros tenemos incrementos en la presión intratorácica. Estos incrementos en la presión intratorácica nos permiten incrementar la presión dentro de esos alvéolos que también están llenos de líquido y nos permiten que se vacíen y que puedan favorecer lo que sería en este caso el drenaje linfático de líquido de esos pulmones. Posteriormente, cuando el bebé nace e inicia ese llanto enérgico con esas respiraciones efectivas, incrementa la presión de aire dentro de ese alvéolo y esto comprime o desplaza el líquido hacia lo que sería el sistema venoso y el sistema linfático y favorece la reabsorción pulmonar. ¿Qué quiere decir? Que aquellos bebés que nacen por cesárea tienen mayor probabilidad de presentar pulmón húmedo o taquicardia transitoria del recién nacido, ¿verdad? Derivado de que no se ven favorecidos de estos mecanismos hidrostáticos para la eliminación de ese líquido, ¿verdad? Bueno, una vez que inicia ese intercambio gaseoso, va a haber la caída que decíamos de las resistencias vasculares pulmonares y van a empezar a elevarse las resistencias vasculares sistémicas. Esto va a favorecer que haya un aumento del flujo de sangre que va a pasar a través de esa arteria pulmonar y que haya un cierre del ductus arterioso. La saturación, yo les explicaba a ustedes, en el primer minuto de vida, nosotros le ponemos el oxímetro, siempre lo debemos de hacer en los bebés que son de riesgo, que es lo que vamos a identificar, aquellos que no pueden entregársele a la madre, como decíamos, en la atención habitual del recién nacido de término sano, ¿verdad? En esos bebés que llegamos, hicimos apego piel con piel, aquí no podremos llevarlo en aquellos pacientes que tengan factores de riesgo, ¿verdad? Porque es de vital importancia alcanzar estos objetivos o metas, que es la ventilación, ¿verdad? Entonces, en estos pacientes, pues nosotros vamos a ver que cuando nosotros coloquemos este sensor de oxígeno, nosotros normalmente vamos a estar alcanzando, como yo les platicaba, saturaciones para ellos normales al momento de nacer, que van a ser entre 60 y 65. ¿Cuánto estábamos esperando o cuánto se imaginaban ustedes que iba a tener un bebé a los 3 minutos? Ustedes están valorando el Apgar, dijimos, al minuto y a los 5 minutos, ¿verdad? ¿Cuánto estaríamos alcanzando? Ustedes pensaban antes de conocer esta tablita que alcanzaban de saturación normal en un bebé.
Si ustedes le ponían el oxímetro, ¿qué esperaban? Para 80. ustedes, ¿qué hubiera sido normal? Pues 90, ¿no? Por arriba de 90, ¿verdad? Y entonces ya le estaríamos brindando que si le poníamos el oxímetro, cuando estábamos ahí valorando nuestro Apgar y haciendo toda nuestra estrategia de evaluación, ¿qué le hubieran hecho con esa saturación? Miedo, ¿qué es lo primero que yo le haría si le veo a un paciente que satura eso? ¿Ponerle oxígeno? Falta. Oxígeno, ¿no? ¿Qué le hubiera brindado? Oxígeno a flujo libre, ¿no? Y entonces, pues, vemos que estos bebés, ¿qué habla nuestro Apgar? Apariencia, pulso, ¿qué sigue? Gesticulación. Gesticulación, ¿qué más? Respiración. Ujú. Entonces sería respiración. Entonces, ¿qué nos está faltando? La La actividad. actividad o movimiento. La reactividad, ¿verdad? Es el Apgar. La reactividad refleja la apariencia, el pulso, el tono, ¿verdad? Gesticulación o irritabilidad refleja. La apariencia, si tenemos 60% de saturación, ¿ustedes cómo creen que se va a ver este paciente? No todos, hay muchos que alcanzan concentraciones mayores de saturación, pero el que tenga 65 al minuto puede ser normal y nuestro paciente puede decir cianótico, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos que hacer una reevaluación después de todo esto a los 5 minutos. Generalmente nosotros vamos a ver que estos pacientes siempre van a tener acrocianosis, nunca, muy, muy raros, la verdad muy poquitos, nacen rositas. Lo primero que hacemos cuando somos internos, nosotros vemos que nuestro paciente luce así, es ofrecerle oxígeno. Pero como yo les comentaba, el oxígeno, pues aparte de que es dañino hacia los tejidos, porque genera peroxidación lipídica de los mismos, si nosotros estamos o nos enfrentamos a un paciente que tenga una cardiopatía congénita, pues estamos generando el cierre de esos ductos que le están manteniendo la vida. Entonces, por eso es que al conocer nosotros que tenemos objetivos hasta los 10 minutos, que es cuando alrededor de estos 10 minutos ya estaremos en el 90% de saturación, nosotros podemos con calma continuar ofreciendo solamente oxígeno ambiente a nuestro paciente durante la reanimación. Es más, cuando nosotros reanimemos podemos no conectar esa bolsa a una fuente de oxígeno y solamente ofrecer presión positiva. ¿Por qué? Porque mis metas para los 10 minutos es llegar al 85-95%, que una fracción inspiratoria al 21% perfectamente me puede ofrecer. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario, alguna pregunta? Entonces, esta tablita nos sirve para saber que hasta los 10 minutos estaremos llegando a ese periodo de tiempo. Eso es lo que platicábamos, qué es lo que pasa cuando el bebé respira. Esta tabla nos dice que el bebé, al momento en que se pinza el cordón e inicia la respiración, nosotros vamos a encontrar que el bebé va a empezar sus primeras respiraciones y si son efectivas, sus pulmones van a empezar a desplazar este líquido de los alvéolos, ¿verdad? Van a empezar a ser, en este caso, reemplazados por aire, ¿verdad? Y va a empezar a darse un intercambio de oxígeno y de CO2 apropiado en estos capilares pulmonares, ¿verdad? Todo esto va a ser lo que decíamos, que se incrementen las resistencias vasculares sistémicas y disminuyan las pulmonares, de tal forma que nuestro bebé pueda recibir un suministro apropiado de oxígeno a esos tejidos. ¿Qué va a pasar cuando nosotros no logramos realizar esta transición normal? Pues vamos a llegar a lo que sería la asfixia perinatal. Y entonces nosotros vamos a hablar que la asfixia perinatal, como vamos a ver más adelante, sus causas pueden ser directamente en la placenta, es decir, intrauterinas, como decíamos, aquella detección que ya estamos realizando, porque hay desaceleraciones, porque el bebé se dejó de mover, porque la mamá llegó con un desprendimiento de placenta normoinserta, ¿verdad? Y está sangrando,
Porque nosotros encontramos, ¿verdad? Que ya tiene muchas calcificaciones, etc., ¿verdad? O que se cuenta con un nudo verdadero en el cordón umbilical, o que tiene una circular a cuello que es, pues obviamente al momento en que descienda se va a apretar, ¿verdad? Y va a disminuir ese flujo de sangre o lo va a totalmente obstruir, y que pues esto nos va a llevar a una deprivación de oxígeno y nutrientes que nos van a llevar a esta asfixia perinatal, ¿verdad? Como todos estos factores, ya dijimos, distocias del trabajo de parto, ya habían dicho, de presentación, de lo que sería de proporción, ¿verdad? Que no detectemos bien que pues ese bebé no va a poder pasar por ahí, ya sea porque sea macrosómico, porque la pelvis materna no lo favorece, y intentemos que nazca por trabajo de parto, y al final, cuando ya está encajado ahí, que es bien común que los ginecólogos lo hacen, lo inducen, ya no bajan, no bajan, no detectan, y al final andan empujando al bebé con el puño por debajo, lo que sería, meten la mano en la vagina y lo regresan hacia arriba, ¿verdad? Y entonces, para eso pasan minutos valiosos de deprivación de oxígeno que van a derivar en esto, ¿verdad? Que es lo que nosotros queremos evitar. Pertenecer a este 28% de pacientes que van a quedar con una discapacidad neurológica severa, ¿verdad? Entonces, pues bueno, todas las PCIs que veamos, pues son derivadas, cada vez que piensen en una PCI, son derivadas de estos puntos, de que no detectamos o de que no tratamos esta asfixia perinatal. Y pues bueno, otras causas, pues ya propias del feto, pues que tenga problemas, por ejemplo, como incompatibilidad al RH, ¿verdad? Que ya nos puede hablar que esté presentando un hidrops fetal, que son muy poquitas, o que tenga malformaciones congénitas que sean incompatibles con la vida, como por ejemplo un ventrículo único, que ya dijimos que si nosotros no lo reanimamos de forma apropiada y no recibe un tratamiento de forma inmediata en una unidad de cuidados intensivos, preservando las metas y objetivos específicos para ellos, que son tensiones de CO2 bajas, que diga altas, y tensiones de oxígeno bajitas, para mantener el foramen oval y el ductus arterioso, pues muere ese bebé. Y las otras pues serían las infecciones que haya adquirido ese bebé en útero, ¿no? Bueno, entonces de todas esas causas que ya habíamos repasado, que ustedes ya saben que son factores de riesgo, pues incidir para no llegar a la asfixia. Ok, entonces, ¿qué puede alterar lo que sería, en este caso, nuestra transición neonatal adecuada? Pues que no pueda realizar un esfuerzo respiratorio apropiado, que sea detectado al momento que nosotros estamos revisando ese bebé, que de plano nunca lloró ni respiró ese bebé, que su esfuerzo respiratorio sea muy, muy importante, como por ejemplo cuando tenemos una hernia diafragmática en la cual un solo pulmoncito tiene que compensar al otro, ¿verdad? Que está colapsado porque el contenido visceral se desplazó hacia el diafragma, principalmente del lado izquierdo, ¿verdad? O que su esfuerzo respiratorio es irregular, es decir, es un bebé que llora, respira y después hace pausas, deja de respirar. De repente, por ahí lo vemos, cuando lo estamos llevando a la cunita, ella presenta una respiración poco profunda e irregular, es decir, no vuelve a ser un patrón regular de 20, 30, 40 respiraciones. En este caso los bebés tienen de 40 a 50 al momento de nacer, inclusive hasta 60, y este bebé presenta una por ahí cada 10 segundos, cada 20 segundos, que son inefectivas para mantener su sustrato energético de forma apropiada, que es el oxígeno en estos pacientes. Entonces nosotros ahí tendremos que detectar este tipo de respiraciones. El otro, que nos está hablando de que esa transición neonatal está alterada, pues es que la frecuencia cardíaca, pues obviamente esté ausente o sea muy lenta, es decir, tenga bradicardia. ¿Cuánto sería bradicardia para un bebé recién nacido? ¿Menos de 60? No. ¿Cuánto es bradicardia para un bebé? Para menos de 60, doctora, ya es paro para un recién nacido. Menos de 90, ¿no? Menos de 90, por eso nuestro diagrama dice menos de 100, ya nosotros consideramos bradicardia, es decir, ya menos de 100 nos está hablando que esa frecuencia cardíaca está afectada. ¿Y nos está hablando de qué? Si está en menos de 90, ¿de qué problema? ¿Cuál es nuestro único problema en estos pacientes que debemos de evitar?
Si yo no tengo suministro de oxígeno y glucosa, ya sea intraútero, durante el nacimiento, como por ejemplo ya dijimos en la circular o nudos a cordón, o posterior a nacer, si yo no recibo esos suministros, ¿qué me va a pasar? ¿A dónde voy a ir a parar? ¿Una asfixia? La asfixia, ¿no? Y entonces, si tengo una frecuencia menor de 100, ¿de qué me está alertando? De una asfixia. La asfixia, vamos a recordar rápidamente, si la asfixia se presenta por periodos breves, es decir, solamente es una asfixia que haya durado poco tiempo, pues el paciente se recupera rápido con nuestras maniobras, es decir, la estimulación táctil, ¿verdad? El que nosotros lo estamos revisando y en ese momento detectamos que no respira, lo secamos y en ese momento lo estimulamos, rápidamente el paciente va a restablecer su esfuerzo respiratorio y pues obviamente va a responder. Pero si nosotros ya tenemos periodos de asfixia más prolongada, ¿verdad? El paciente, estos mecanismos ya no son capaces de desencadenarse por sí mismo y tendremos que asistirlo con lo que sería la asistencia ventilatoria a través de la presión positiva. Entonces, todo paciente que se encuentre con un ritmo cardíaco por debajo de 100 nos está alertando de una probable asfixia. Bradicardia, pues sí, ya sería para un bebé por debajo de 90 latidos por minuto, ¿de acuerdo? Pero para fines prácticos, si no lo dice nuestro manual, si tiene una frecuencia cardíaca por debajo de 100, es que este paciente tuvo cierto grado de asfixia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues obviamente hay que iniciar nuestro algoritmo de reanimación que vamos a ver más adelante. ¿Cuál sería nuestra meta principal de este algoritmo de reanimación neonatal, doctores? Ventilar adecuadamente. La ventilación. La ventilación, establecer la ventilación. Eso es nuestro objetivo y ahorita vamos a ver cuándo vamos a dar masaje cardíaco y en qué momento. Hasta aquí, dudas, comentarios que tengan, preguntas. No, doctora. Y No, pues bueno, doctora. o sea, obviamente si yo no tengo sustratos energéticos apropiados, pues mi tono va a estar abolido o disminuido, o sea, abolido, el bebé nace así todo flácido, ¿verdad? Sus bracitos cuelgan como un moped así a los lados de su cuerpecito, y pues disminuido es un tono que a lo mejor, si es de término, ¿cómo debe de estar su posición, dijo su compañera en su clase? ¿Cuál es la posición de un bebé recién nacido normal? Cuadriflexión. En flexión, ¿no? Debe Ajá. estar gesticulando, llorando, ahí estornudando, ¿verdad? Todo esto, pues no va a estar presente. Entonces, todo esto nos habla. Ahora, saturación baja. La saturación baja va a ir en base a ¿qué? Si yo acabo de nacer y tengo una saturación de 68, según lo que vimos, ¿está normal o no? Sí, sí está normal. Pero yo tengo este bebé que acaba de nacer, me nace así, no respira, está todo flácido, ¿verdad? La frecuencia cardíaca está ahí en 100 apenas, y le pongo el oxímetro y tiene 50. ¿Está normal o no? No, tiene que estar entre 60 y 65. 65. Si se fijan, cada minuto va subiendo más o menos de 5 en 5. Entre 5 y 10 por minuto que pasa va subiendo hasta llegar a lo que sería los 90, el 90% de saturación, que normalmente vamos a tener alrededor de los 10 minutos, ¿verdad? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? Bueno, entonces ustedes ya dijeron que van a detectarlo con sus herramientas de la historia clínica, ¿verdad? De lo que están viendo durante el trabajo de parto, si está distóxico o no, y posteriormente cuando ustedes reciben al producto. Ya lo tienen en sus manos. Y entonces ustedes deben de ver, generalmente conforme sale el bebé, así como se expulsa su cuerpecito, el bebé empieza a llorar, ¿verdad? Empieza a llorar, empieza a respirar, ¿verdad? Y empieza a moverse. De hecho, hasta les va a dar miedo agarrarlo porque pues van a sentir que se va a caer. Ese es un bebé que nace en buenas condiciones. Pero si ese bebé no respira, sus bracitos se están colgando, ¿verdad? ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Se lo van a entregar a la mamá o lo van a pasar a la mesa?
Pasarlo a la mesa. Inmediatamente a la mesa. Lo van a pasar a la mesa y van a empezar a evaluar todo esto. ¿Qué van a evaluar? Estos 4 puntos. Esfuerzo respiratorio, frecuencia cardíaca, tono muscular y saturación. Esto desde antes de ese minuto que estamos evaluando el Apgar, porque el Apgar debió haber mejorado con las maniobras que yo tengo que realizar durante ese minuto. Es decir, me lo entregan en el momento que me lo están entregando. ¿Cuándo se empieza a valorar el Apgar? ¿Cuándo se empieza a valorar el minuto? No lo dijeron ese día sus compañeras, pero quien haya leído lo debe de saber. ¿Desde qué momento empieza a contar el Apgar? ¿Ustedes qué piensan? ¿Desde qué momento? ¿Ya cuando lo puse en la mesa? ¿Cuando me lo Desde la entrega el ginecólogo? expulsión, ¿O cuando ya nació? Es decir, cuando ya salió su cuerpecito. Desde que nace. Desde que nace. Muy bien. Entonces, por eso es importante que el ginecólogo no se tarde ahí haciendo todo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces va a poner, lo único que tiene que hacer es recibir a ese bebé, 2 pinzas, y nos lo va a pasar a nosotros con nuestros campitos, como dijimos. ¿Cómo deben de estar nuestros Tibios, campitos? ¿no? Tibios, ¿no? Calientitos, para que no tenga un choque térmico que aparte de todo venga a complicarnos la situación. Ok, muy bien. Entonces ya nos quedó claro lo que vamos a evaluar. Si cualquiera de estos parámetros que ya vimos, que es frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, saturación, ¿verdad? O la coloración, están alterados, yo debo evaluar y tomar decisiones de las acciones que voy a realizar y entonces realizar la acción. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si mi bebé no respira, lo veo flácido, ¿cuál es la primera decisión que estoy tomando? La primera, antes de hacerle cualquier cosa, la decisión que estoy tomando, la primera es, ¿la paso con la mamá o lo paso a la cuna? Y mi primera decisión va a ser, pues lo paso a la cuna, ¿no? ¿Por qué? Porque requiere que yo haga una serie de evaluaciones y acciones para que él mejore. Entonces, bueno, lo llevo a la cuna y evalúo en la cuna pues lo que sería su frecuencia cardíaca, lo seco, ¿verdad? Lo posiciono, veo que liberó la vía aérea, etc. Ahorita vamos a ver el orden apropiado. Y estas acciones que yo ya realicé, deben tener una repercusión en el bebé. Es decir, la decisión que yo haya tomado, reanimarlo o no reanimarlo, va a tener un efecto. Yo voy a evaluar ese efecto. ¿Fue positivo o fue negativo? Y voy a volver a realizar una toma de decisiones y una acción. Y esto es continuo en nuestro arte médico. ¿De acuerdo? Cada minuto nosotros estamos tomando estas decisiones. Entonces, nuestro algoritmo de reanimación inicia así. Inicia primero con el interrogar la primera pregunta. Son 3 preguntas. ¿Es un bebé de término? Sí. Entonces, ¿a dónde pasa? ¿A contacto con la madre? Contacto con la madre. Yo ya tengo la primera respuesta contestada. Sí. ¿Está respirando y está llorando? Porque lo estoy viendo, ya dijimos, desde que nace, el bebé empieza a llorar ahí y ya de ahí voy decidiendo. Algunos bebés lloran y dejan de llorar, pero respiran bien. Entonces nosotros vemos que se siguen moviendo y con una respiración normal, porque no todos están llore y llore. O sea, hay algunos bebés que hasta decimos, uy, yo quisiera un bebé así que no llore, ¿no? Pero entonces, bueno, pero este bebé tiene buen tono, tiene todos los demás ítems, y entonces como yo ya lo estoy viendo que está flexionando sus patitas, así aunque está colgando, está flexionando estas patitas y las está moviendo y está estornudando, pues yo puedo decidir que puede ir con la mamá, ¿verdad? Entonces, lo primero es gestación a término, respira, llora y tiene buen tono. Sí, todo esto es sí, porque lo estoy viendo ahí, cuando lo están entregando, lo está teniendo el ginecólogo en su manita. Entonces, paso a mi algoritmo de cuidados de rutina. ¿Cuáles son mis cuidados de rutina? Proporcionar calor, asegurar la vía aérea, ¿verdad? Secar y reevaluar. ¿Cómo lo hago esto con el apego a la madre? Pues bueno, si el bebé nació, ¿necesito aspirarlo? Si está teniendo una buena respiración. No. 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 No, no necesitamos, ¿verdad? No necesita que le libere la vía aérea. Entonces, lo primero que va a hacer el ginecólogo es tenerlo en su mano, pinzar eso. Nosotros lo que vamos a hacer es cubrirlo con esos campos. Eso es lo que le va a proporcionar calor. Y lo voy a poner en el pecho de la mamá.
En el pecho de la mamá, ahí, contacto, piel con piel, boca abajo, ¿verdad? ¿Por qué boca abajo? Para que favorezcamos que las secreciones queden por el cachetito y no le obstruyan su vía aérea. Si ahí vemos que el bebé de repente no respira o hace pausas respiratorias, ¿a dónde va a pasar? ¿Lo seguimos ahí? No, ¿O lo lo llevas a pasamos? la No, inmediatamente a la cuna. Lo tenemos que quitar, ¿verdad? Entonces, lo único que vamos a hacer es proporcionar calor con esos campitos, cuerpo con cuerpo, piel con su mamá, ¿verdad? Ponerlo bien para liberar esa diarrea, como ya dijimos, secarlo, porque entonces, ¿cómo lo secaríamos aquí? Pues bueno, con el campo húmedo, que ya pusimos porque se va a estar mojado, cambiamos a uno seco y procedemos a secarle suavemente su cuerpecito, ¿verdad? Y ahí estamos evaluando, ahí mismo podemos tomarle el pulso, podemos medir el Apgar, podemos hacer su evaluación, pero es muy importante que tengamos este contacto piel con piel, ¿verdad? Con la mamá. Y ahí, en el momento, solamente, y eso es solamente en el momento, que ya momentos posteriores, 2, 3 minutos posteriores, nosotros vemos que el bebé se encuentra en condiciones, nos vamos a retirar ese bebé para poder realizar una exploración sistemática. Es decir, ver que todo esté, que el esófago esté permeable, que el ano esté permeable. ¿Por qué? Porque un bebé con una atresia esofágica, pues van a ser bien, ¿no? De término, todo. Lo que sí, pues a lo mejor encontramos que ese bebé tenía, en este caso, polidrapnios, ¿no? Que es muy frecuente que se asocie el polidrapnios a esta condición. Entonces, este bebé nace, tiene un buen Apgar, tiene todo lo demás, pero nunca le exploramos ni le pasamos una sondita para ver que estuviera permeable ese esófago. Y entonces, ¿qué pasa? Llega alojamiento conjunto, le dan de comer, pues, ¿qué va a pasar? Pues va a vomitar, se va a ir hacia la vía aérea, ¿no? O sea, todo esto se va a regresar porque no tiene para dónde pasar, ¿verdad? Y ese bebé pues, se va a morir o se va a complicar. Entonces, bueno, es importante que entendamos eso. O sea, el contacto piel con piel es importante. Nosotros vamos a iniciar los cuidados de rutina ahí, pero en un momento dado, después de que la mamá haya visto a su bebé, haya hecho ese ligue emocional, ese contacto, nosotros tenemos que retirar ese bebé para continuar nuestra exploración secundaria. ¿De acuerdo? Si el bebé en cualquier momento, después de que lo recibimos y que esté con la mamá, vemos que esas secreciones, esos fluidos que tiene en su orofaringe le están obstruyendo la respiración o en su naricita, pues entonces nosotros vamos a aspirar. Ya dijimos cómo, boca, primero, nariz, después, ¿de acuerdo? Y liberamos con esa perilla suavemente, extraemos esas secreciones. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Más o menos serían 2 a 3 centímetros lo que se recomienda que nosotros realicemos el clampeo de ese muñón umbilical, es decir, a nosotros nos van a dar alrededor de 13 centímetros de muñón umbilical. De esos 13, nosotros tendremos que clampear más o menos a los 3 centímetros con otra pinza, ¿verdad? Para que no haya sangrado en ese clampeo que nosotros vamos a realizar. Perdón, permítame tantito. En ese clampeo que nosotros vamos a realizar, aquí está nuestro muñoncito umbilical, ¿no? Y tenemos aquí todo largo. Acá van a estar las pinzas del ginecólogo, ¿verdad? Vamos a suponer que esos son 13 centímetros, aunque me quede cortito. Y nosotros alrededor más o menos de 3 centímetros de la base, de donde está la pielecita de nuestro bebé, hacia arriba, vamos a ampliar con una segunda pinza y entre este espacio de estos dos vamos a cortar el muñón umbilical, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a realizar el corte y el clampeo en esta. Normalmente si tenemos pinzas, que son como un clip, nada más lo ponemos ahí, ya no necesitamos ninguna pinza, ¿verdad? Pero si no, nosotros necesitaremos preparar unas bandas o ligas en nuestra pinza. Ajá, esta es una pinza, perdón, no sé dibujar muy bien, no fui al kinder. Entonces, nosotros lo que hacemos es que estas ligaduras ya las tenemos preparadas. Cuando nosotros lo hacemos por ligadura, que son las ondas Foley que las cortan así, y pues el hueco que queda como una donita, nosotros le ponen aquí una jaretita de generalmente lo que sería seda, nos va a permitir esta jaretita meterlo en la punta de la pinza y con esa jaretita deslizarlo. ¿Hasta dónde lo vamos a deslizar? Hasta la parte de atrás de la pinza, a esta altura. Ponemos nuestras dos donitas, ¿verdad? O nuestras dos ligaduras, que están estériles normalmente, y entonces clampeamos aquí con nuestra pinza el muñón umbilical. Una vez que las tenemos clampeados aquí, pues cortamos nuestro muñón umbilical lo más cortito que podamos, unos 5 milímetros por arriba de donde estamos teniendo el clampeo, y entonces ahora sí con estas ligas, con esta jaretita,
las vamos a deslizar hacia el frente, de tal forma que cuando nosotros deslicemos la pincita, pues obviamente van a pasar hacia el muñón umbilical y vamos a dejar 2. Cuando son con estas donitas, yo les recomiendo que el muñón umbilical lo dejen alrededor de los 4 más o menos centímetros. ¿Por qué? Para que nosotros tengamos un espacio para que podamos maniobrar y pasar esas ligaduras, ¿verdad? Que ya nos queden por acá y no nos cueste tanto trabajo estar. Todo esto debe ser sin traccionar el muñón umbilical, porque si nosotros lo arrancamos de su base, pues ahí se encuentran las arterias, ¿verdad? Umbilicales, que son 2 y pues sangran mucho y nuestro paciente pues se va a morir de un choque hipovolémico. Y frenar ese sangrado no es nada fácil. Imagínense el vaso que tenemos ahí, qué cantidad de sangre va a estar perdiendo a través de él, ¿verdad? Podemos perder fácilmente ahí una volemia en unos 10 minutos o menos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Bueno, si no hay ninguna, vamos a regresarnos a nuestro algoritmo de reanimación. Entonces, como yo les comentaba, si nuestro bebé tiene un no a cualquiera de estas preguntas, no a este término, es embarazo gemelar, porque ese no viene aquí, pero pues por lógica, si es gemelar, no lo podemos pasar a contacto piel con piel a la mamá, generalmente es un pretérmino. Si no respira de forma apropiada, si no hay un buen tono muscular. Aquí estoy checando frecuencia cardíaca. ¿Ven ahí que en mi diagrama venga frecuencia cardíaca? Sí. No, ¿verdad? O sea, hasta ahí yo no estoy evaluando al paciente más que de lejitos, ¿no? Pregunto si respira o no respira. Bueno, no pregunto, lo veo si respira o no respira. Pregunto si es de término o no. Veo el tono muscular desde que lo tengo ahí y me lo pasan a mí. Si se fijan, ese es el paso del ginecólogo hacia ustedes cuando están esperando al bebé con su campito aquí calientito en su pecho para poderlo agarrar. Ya dijeron que no, envuelven a este bebé con ese campito y lo llevan hacia ustedes, hacia la fuente de calor radiante, que decían muy bien sus compañeros en su clase, si es de pretérmino va a ir hacia una incubadora y si es un bebé de término va a ir hacia una cuna abierta. Es muy difícil reanimar a un bebé en una incubadora, el espacio es muy pequeñito y pues obviamente si no somos o somos en este caso reanimadores lego, es decir, no entrenados como neonatólogo, pues nos cuesta mucho trabajo. Entonces, bueno, ante eso, nosotros podemos reanimar a un bebé en una cuna abierta, sí, pero va a perder más agua, ¿verdad? No calor, pero va a perder más agua en proporción. Entonces, lo ideal en estos pacientes es que se reanimen en los pretérminos en una incubadora. Pero ante que no podamos, ¿verdad? Porque no tengamos o porque hay una limitante, no significa que no lo vayamos a reanimar, lo tenemos que reanimar en una cuna abierta. ¿De acuerdo? Bueno, ya lo recibieron, ya notaron que pues tenía alguna alteración, alguna pregunta de estas tuvo un no. Entonces nosotros estamos en los primeros 30 segundos desde que nació y en ese momento lo vamos a colocar en esa fuente de calor radiante. ¿Qué es lo primero que lo vamos a poner? Pues en una posición que nos permita a nosotros liberar esa vía aérea y a él establecer una apropiada respiración, que en este caso es en decúbito dorsal, ¿verdad? O sea, lo ponemos sobre su dorso. ¿En qué posición? En una posición con una ligera extensión de su cuellito, ¿verdad? Que nosotros la llamamos enolfateo. ¿Cuál es el problema que nos hace que los bebés generalmente se flexione hacia adelante su cabecita? Pues que tienen un occipucio prominente. ¿Por qué? Pues por el moldeamiento del trabajo de parto, porque además su cabeza, pues en proporción con respecto a los restos de segmentos corporales es mayor, y esto nos dificulta que ellos puedan mantener esta vía aérea permeable, generalmente se flexiona hacia adelante. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros para que esto no suceda? Pues poner un pequeño bultito debajo de sus hombros, ¿verdad? Entonces, una vez que colocamos ese bulto debajo de los hombros y nos permite mantener recta alineados esos ejes, ¿verdad? De su cabecita con respecto a lo que sería los ejes orofaringeos,
pues nosotros hablaríamos que le estamos dando una posición apropiada. Ahorita lo vamos a ver con imágenes, no se me preocupe. Pero entonces la colocación de este rollito debajo de los hombros nos va a permitir alinear los ejes, disminuir en este caso la resistencia de aire por esa vía aérea y mejorar, en este caso, la mecánica respiratoria. Entonces, siempre es importante colocar, poner en decúbito dorsal, poner este colchoncito o este pequeño almohadilla, pues, debajo de los hombros y poner en una posición de discreta extensión o de olfateo. Posteriormente a esto, yo voy a empezar a secar al bebé. El secado, pues generalmente me sirve para estimular a ese bebé, entonces empiezo a secarlo, ¿verdad? Cambio de campos y vuelvo a secar y reposiciono a mi bebé. Para esto han pasado 30 segundos, en los cuales yo voy a evaluar ahora sí, dentro de esos primeros 30 segundos, qué frecuencia cardíaca tiene y si respira. Aquí las dos cosas que me van a importar no es la coloración, sino es que respire y qué frecuencia tiene. ¿Qué frecuencia espero? Pues mayor a 100 latidos por minuto, que la respiración no sea dificultosa, ¿verdad? Que sea regular, ¿verdad? Si todo esto es positivo, es decir, si yo ya lo posicioné, lo sequé y evalué, y mi paciente ya está llorando enérgicamente, ¿verdad? Su frecuencia cardíaca es mayor a 100, pues puedo continuar con los cuidados de rutina. Pero si yo noto que respira dificultosamente o que la frecuencia cardíaca es menor a 100 o que continúa en apnea, pues entonces me voy a ir hacia los siguientes 30 segundos para asistirlo. ¿Qué es importante, dijimos, para que el bebé no llegue hacia una asfixia? Pues el que nosotros podamos establecer el suministro apropiado de oxígeno, y esto es a través de la ventilación. ¿Cómo lo hago? A través de la ventilación por presión positiva, ¿verdad? Entonces, en esta ventilación por presión positiva, yo voy a elegir, en este caso, la mascarillita, que ahorita vamos a ver más adelante, que requiera mi bebé, para empezar a darle con esta bolsita bien pegadita a su cara, la mascarillita, ventilaciones, ¿verdad? En un ritmo que complete yo 30 segundos, ¿verdad? O aproximadamente 60 respiraciones por minuto para que pueda proporcionarle una adecuada oxigenación. Voy a retirar esta ventilación al completar este ciclo de 30 segundos y voy a reevaluar nuevamente a mi paciente si mejoró la frecuencia cardíaca o si persiste en apnea. ¿De acuerdo? Si vuelve a persistir en apnea, puedo volver a considerar un segundo ciclo, pero lo más probable es que tengamos una asfixia profunda y no vaya a responder, entonces yo voy considerando la intubación endotraqueal. ¿Hasta dónde vienen las compresiones? Cuando nosotros ya dimos 2 ciclos de presión positiva intermitente y nuestro paciente tiene una frecuencia cardíaca menor a 60. Si nuestro paciente tiene una frecuencia cardíaca menor a 60, quiere decir que está en paro y que ese paciente, aparte de la ventilación, requiere compresiones, ¿verdad? En su tórax. Y bueno, ahorita lo vamos a ver también más adelante. Si con las compresiones pues no responden ni con la adecuada ventilación, pues nosotros tendremos que considerar el uso de fármacos para ayudar a que se contraiga ese miocardio. ¿Por qué? Porque ese miocardio ya se vio afectado por la hipoxia y por eso es que la bradicardia ya no respondió a nuestras maniobras iniciales, que fue la ventilación. ¿Qué pasaría? Y yo me haría esa pregunta. Si mi bebé, desde el primer ciclo que yo le estoy dando, es decir, desde la primera evaluación que yo tengo de la frecuencia cardíaca y respiración en esos 30 segundos, tiene una frecuencia cardíaca menor de 60. De acuerdo al algoritmo, ¿ustedes qué entienden que tienen que hacer? Yo estoy en el punto del recuadro amarillo y llego y detecto que mi frecuencia cardíaca es menor de 100. ¿Qué tengo que realizar? Tiene una frecuencia cardíaca de 40, por decir así. Las compresiones y la ventilación. Pensaríamos que tenemos que iniciar compresiones, pero el problema con estos bebés es la asfixia. Y entonces el RENEO nos dice que nosotros tenemos que seguir nuestro algoritmo, completar
los primeros 30, los segundos 30, es decir, un minuto completo de ventilación de presión positiva para decidir, entonces, si no mejora tras estos 2 ciclos de PPI la frecuencia cardíaca, iniciar compresiones. Entonces, aquí por eso es independiente, o sea, nosotros hasta que lleguemos a ese minuto, si el paciente al minuto es cuando presenta la frecuencia cardíaca de 60, entonces nosotros podemos considerar, menor a 60 pues, o inclusive ausente, podemos considerar el inicio de compresiones torácicas, porque generalmente el paciente con esos 2 ciclos va a responder, ¿de acuerdo? Si nuestro paciente, tras realizar estas maniobras, no lo conseguimos, entonces, y tenemos una frecuencia cardíaca menor a 60, iniciamos las compresiones cardíacas. De igual manera, si nosotros tenemos, en este caso, persistencia de la frecuencia cardíaca menor a 100, lo único que continuaremos será la ventilación. Pero para esto ya dijimos, si ya tenemos 2 ciclos, o necesito un segundo ciclo, nosotros tendremos que estar pensando en intubar a ese paciente para darle un manejo apropiado a esa vía aérea. Hasta aquí, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si mi paciente en este algoritmo tiene buena frecuencia cardíaca? Su respiración es regular, pero su saturación es baja. Va a requerir que le dé presión positiva si está respirando bien el paciente por sí mismo. Su frecuencia es regular, ¿verdad? Es buena, su frecuencia es mayor a 100. Va a requerir que yo le dé PPI. No. ¿Qué requiere? Que le den entonces nada más Oxígeno a flujo libre. oxígeno, ¿verdad? A flujo libre. Y entonces yo puedo considerar en este momento el inicio desde unas puntas nasales hasta un CIP, ¿verdad? Con mis metas y objetivos, cuando yo ponga ese suministro de oxígeno, siempre teniendo en cuenta esta tablita, la que habíamos dicho, la anterior. Esta es de otra bibliografía, ¿no? Pero la del reneo que les mostré, que estábamos hablando que mis saturaciones de oxígeno deberían de estar en estas proporciones, pues eso es lo que vamos a buscar con nuestro oxígeno libre. Nunca vamos a buscar llegar por arriba del 90%, a menos que ya sean los 10 minutos, ¿verdad? Pero si nosotros estamos en el primer minuto, en el segundo minuto, con que nosotros alcancemos un 60-70% de saturación, estaremos dentro de lo que serían los parámetros esperados para nuestra reanimación. Hasta aquí, ¿preguntas, dudas? Bueno. O sea, todo eso que acabamos de ver del algoritmo lo vamos a volver a ver porque estos cursos se tienen que hacer de forma repetitiva para que de tanto aburrirnos, pues aprendamos, ¿no? Algo se nos quede de lo que tenemos que realizar de la reanimación. Todo esto no se puede llevar a cabo si no trabajamos en equipo y no reconocemos nuestra área de trabajo y el equipo que necesitamos para la reanimación. De tal forma que necesitamos personal que tenga nociones de la reanimación neonatal, es decir, un equipo capacitado, que se encuentre disponible en el área. Es decir, yo no puedo empezar a recibir a mi bebé y decirle, háblenle a Marta, la enfermera, porque la voy a querer aquí para que me ayude a reanimar, o háblenle a la neonatóloga. No, pues si yo ya sabía que ese bebé tenía asfixia, yo tenía que haber avisado para que ya estuviera el personal capacitado para atender a ese bebé, ¿verdad? Y de igual manera, debo de hacer un trabajo en equipo y coordinado. ¿Qué quiere decir? Que yo ya desde que llegué me presento, yo soy la doctora Marisol, voy a estar con ustedes, voy a estar. ¿Quién va a estar conmigo? Ah, Adriana, Pedro, ¿no? Ah, ok, Adriana, tú vas a ser la circulante, Pedro, tú me vas a asistir. Si yo necesito dar reanimación, tú ventilas o tú das compresiones y yo ventilo, etc. Todo eso ya se tiene que quedar establecido, no lo tenemos que ir decidiendo en el momento que estamos realizando la reanimación, sino ya tenemos que habernos coordinado en lo que íbamos a hacer. ¿Me explico? Delegar ya de una vez las responsabilidades de tal forma que cuando se presente el evento de asfixia y el evento de reanimación neonatal, yo ya sé qué función desempeño, Pedro ya sabe qué función desempeña y Adriana ya sabe qué función desempeña. Y eso es prioritario para salvar vidas. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tenemos de que recibimos al bebé al iniciar la presión positiva? ¿Cuántos segundos? 30.
Son 60, ¿Cuánto ¿no? dijimos ahí? ¿Cuántos 60 disponemos segundos. para decidir si iniciamos presión positiva? 30 segundos. Entonces, imagínense ponerse a decidir en el momento qué vamos a hacer. ¿De acuerdo? Por eso es importante, ya dijimos, coordinación y trabajo en equipo. Entonces, durante la reanimación, ¿qué voy a hacer? Voy a evaluar, realizar acciones terapéuticas y revalorar la respuesta a las mismas en el paciente. Es lo que hicimos aquí. Evalué, realicé una decisión y volví a reevaluar ahí en las flechas, ahí donde dice frecuencia cardíaca, respiración, volví a reevaluar y volví a tomar una decisión. Todo el tiempo estamos en un círculo de evaluación, acción, decisión y reevaluación, ¿no? Entonces, evaluación, acción, reevaluación y volvemos a hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Todo el tiempo tenemos que evaluar, acción y reevaluar. Ok, antes de recibir al bebé, antes de iniciar cualquier reanimación, antes de hacer cualquier cosa, yo debo de ver que mi equipo y material esté completo, que tenga todo lo que necesite disponible, no estar corriendo por una perilla de goma, no estar corriendo por la bolsa y mascarilla, ¿verdad? Y que todo esté funcionando, porque puedo tener bien mi equipo, pero a lo mejor la succión no funciona, a lo mejor el borboteador no me da el suministro apropiado de oxígeno, por lo cual yo debo probar, ¿verdad? Que todo lo que yo esté utilizando esté. Luego a veces las bolsas, aunque se ven ahí, como estas, las bolsas autoinflables, pues las vemos gorditas. Al momento en que estamos dando presión, nosotros vemos que no insufla. ¿Por qué? Porque ya se rompió la válvula, porque pues la bolsa reservorio no está presente, etc. Entonces todo esto nosotros tenemos que estarlo vigilando. Además, ahorita vamos a tocar el tema especial de la bolsa, tenemos que regular la presión que damos a nuestros bebecitos para no hacerle un neumotórax. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ya dijimos, pues es realizar esta secuencia de decisiones. Es decir, primero, personal, presentarme, reconocer el área, saber dónde va a estar mi área de reanimación, dónde voy a atender a ese paciente, ¿verdad? Ver mi equipo, que esté todo completo, ¿verdad? Y pues presentarme e integrar mi equipo de trabajo y delegar las responsabilidades. Yo ya tengo para esto una historia clínica, ¿verdad? O si no, iré haciendo mi historia clínica en caso de que no la tenga para darme cuenta cómo está ese bienestar fetal, ¿verdad? Entonces yo ya tengo mi algoritmo de decisiones, bajo riesgo, alto riesgo, y qué es lo que voy a preparar y la secuencia de decisiones que voy a realizar. Entonces, la antelación a los problemas de la reanimación es la identificación de esos factores de riesgo que me van a decir que ese bebé tiene la probabilidad de haber presentado asfixia. ¿Cómo yo puedo identificar que este bebé puede estar ante una asfixia? Pues haciendo las 4 preguntas que vamos a realizar. Como ya decíamos, edad gestacional, líquido amniótico claro o teñido de meconio, el número de gestas, ya decía su compañera, ¿verdad? Si son gemelos, no podemos pasar a la que sería en este caso la atención de rutina con el apego materno. Tenemos que revisar ese bebé en una cuna de calor radiante y pues si hay algún factor adicional. Adicional a todo esto, como cual, que le den sedación general, a lo mejor nos acaban de hablar, la pasaron de urgencia con código oro, y rápido, bajamos a Toco, ya le están sacando ese bebé y cuando nosotros llegamos prácticamente lo estamos recibiendo y no sabemos qué tipo de anestesia tuvo ese bebé. Entonces nosotros tendremos que preguntar, por ejemplo, en esas circunstancias, si le dieron sedación a la mamá. ¿Por qué? Porque los médicos sedantes se van a ir hacia el bebé. ¿Por qué? Porque comparten la circulación, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a pasar con ese bebé si la mamá le dan sedación? ¿Ustedes creen que pueda iniciar un esfuerzo respiratorio apropiado? ¿Sí o no? No, nace deprimido, ¿no? El bebé. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya no, ¿a poco lo voy a estar estimulando ahí, estimulando y estimulando? Un anestesiado, ustedes lo estimulan y va a responder. No, No, porque por eso le dieron la anestesia, ¿no? Para que pudiera trabajar el cirujano. Y entonces, ¿cuál sería mi decisión prioritaria si no va a poder respirar? Darle ventilación. ¿Ustedes qué harían? De lo poco o mucho que me han entendido. ventilarlo.
No te escuché, doctora, es que se escuchó cortado, perdona. Darle una ventilación. Ventilarlo. Entonces, sí, entonces yo lo ventilo, ¿no? Entonces, esa sería mi decisión. O sea, sí lo voy a secar y le voy a hacer todo, porque la pérdida de calor tiene un impacto importante en el bebé, me genera hipertensión pulmonar y estamos hablando que lo importante es que esa hipertensión pulmonar que existe intrauterina desaparezca para que podamos oxigenar esa sangre, ¿verdad? Para que caigan esas resistencias vasculares pulmonares y esto lo van a hacer a través de la oxigenación. Entonces, es muy importante el calor y muy importante el secado de ese bebé para que no pierda calor. Pero en ese algoritmo, de esos 30 segundos que estoy haciendo todo eso, no voy a delayar ni voy a insistir en la estimulación. Voy a iniciar una asistencia ventilatoria y voy probablemente, dependiendo de la cantidad de fármaco que haya pasado o cuando yo estoy dando la asistencia con PPI, que veo que ese paciente no recupera, voy pensando en ponerle un tubo endotraqueal en lo que elimina ese fármaco. ¿De acuerdo? Que va a tardar más porque la función del bebé renal pues es pobre y no va a poder eliminar tan rápidamente ese fármaco, ¿verdad? Y si le añadimos a que tuvo asfixia, pues todavía mucho más. Porque generalmente, ¿a quién le van a dar anestesia general? Pues a las mamás que llegan con algún problema hemodinámico, con algún problema de sangrado, ¿verdad? Con algún problema que está poniendo en riesgo el bienestar fetal. Entonces, pues ya aquí ya voy teniendo esos factores de riesgo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, No. doctora, todo bien. Entonces, aquí, si se fijan, en esta parte de la plática, el reneo, en este caso, nos adiciona las preguntas. Estas son las 4 preguntas que nosotros vamos a realizar. En nuestro algoritmo anterior, este es un algoritmo viejito, veíamos que era nada más que estación, respira, yono, buen tono, ¿verdad? Aquí en el reneo, en la actualización que tenemos, en la última del manual que les mandé, que sería del 17, nosotros vemos que se agregan las preguntas que son edad gestacional, líquido claro, cuántos bebés esperan y si hay algún factor adicional. Y el líquido claro o líquido teñido de meconio nos estaría hablando pues, que hay un problema en el bienestar fetal, porque normalmente no debe haber meconio en ese líquido amniótico. Ahora, cuando tengo estas preguntas y algunas de esas preguntas me hacen hincapié en que debo tener una situación de riesgo, yo debo empezar a pensar en mi equipo, si ya está integrado, si van a ser suficientes los integrantes. Si yo, por ejemplo, tengo un paciente, un bebé que estuvo la mamá, desprendimiento de placenta normoinserta y sangró y tuvo choque hipovolémico en la mamá, pues el bienestar fetal estuvo comprometido. Pero ¿cómo creen que esté la volemia de ese bebé si comparten circulación? Hipovolémico. Hipovolémico, ¿no? Y entonces este bebé, fíjense bien, normalmente yo les dije, la ventilación es prioritaria, si no, no lo puedo reanimar. Pero si no tengo sangre que transporte oxígeno, ¿qué va a pasar? Pues de todos modos, aunque le dé una excelente ventilación, no voy a poder reanimar ese bebé. Y entonces voy a tener que incidir rápidamente sobre la circulación. Y entonces mis 3 personas del equipo ya no son suficientes. Necesito una cuarta persona que se haga cargo de ¿qué? De la circulación. Necesito una cuarta persona que rápidamente me instaure una línea, ¿verdad? Vascular, que puede ser a través del muñón umbilical, a través de una oncoloclisis, a través de lo que sería, en este caso, dijimos, una venoclisis periférica, que sería muy difícil en un paciente chocado, y la siguiente sería a través de mi huesito, ¿no? Puedo poner ahí, perforarlo y establecer una línea, ¿verdad? Entonces, estos serían mi forma en la que yo evalúo los factores de riesgo y el personal que es suficiente. Si ustedes me dicen cuánto personal requiero, pues depende de la situación, ¿no? Depende de la situación para que yo pueda establecer una apropiada dinámica de reanimación. Hasta aquí, comentarios que tengan. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito saber? Pues bueno, necesito anticipar y planificar, ¿verdad? De acuerdo a esos factores de riesgo, voy a realizar que una evaluación de mi equipo, que tenga el equipo suficiente para dar la reanimación, tanto en material como en personas,
y asignar roles y responsabilidades, que era lo que yo les decía. Si yo ya sé que es un pretérmino y que son gemelos, pues entonces yo voy a repartirme, yo recibo el gemelo 1, tú recibes al gemelo 2, ¿verdad? Tú, enfermera, me vas a traer esto, tú me vas a ayudar con la vía aérea, tú me vas a ayudar con la circulación, ¿no? Y ya en el momento en que nace, cada uno sabe lo que va a hacer y cuándo va a incidir en el momento exacto, ¿de acuerdo? Y pues usar la información disponible. ¿Qué quiere decir? Una vez que yo ya verifiqué que tuviera personal, que tuviera material, pues realizar mis 4 preguntas que ya dijimos. ¿Cuáles son las 4 preguntas? La edad gestacional del bebé, si el Ajá, líquido está bien, el líquido atlético, claro. cuántos Ajá. bebés son los que se esperan y si hay factores de riesgo adicionales. Número de gestas y factores adicionales. Yo hago estas 4 preguntas y entonces decido si mis suministros y personal son lo suficientes como para poder tomar mi algoritmo de decisiones, ¿de acuerdo? Conozca su entorno, sepa cómo funciona el equipo, ¿verdad? Y los nombres, obviamente, de los que están en la reanimación. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir tú, ¿verdad? Porque tú, todos volteamos, ¿no? ¿A quién están hablando? Entonces, tengo que hablarle al personal y eso es importantísimo. Directo y claro. Es decir, yo no le puedo decir, por favor, Martita, ¿me puede usted traer, no se me ofenda, una sonda? No, yo le tengo que decir, Marta, tráeme una sonda. Tengo que ser directo y dirigirme a ella. Y cuando lo haga, verla a los ojos y ella tiene que responderme sí. Es decir, sí entendió. Porque ¿qué va a pasar? Todos los que hemos participado en una reanimación, llegamos y le decimos, por ejemplo, Griselda, pásale 1 miligramo de adrenalina. Y Griselda no me contestó y entonces yo sigo en mi reanimación y de repente yo digo, ya pasó, pasen una segunda dosis de adrenalina. Si no le hemos pasado a la primera, ¿cómo que no le han pasado a la primera? Si yo te dije a ti, Griselda, ¿qué hice mal yo? No verificar que me No escucha. verla a los ojos. No esperar a que ella me contestara, ¿verdad? Que ella me dijera sí, o sea, que sí me escuchó y que sí me entendió qué le va a pasar, ¿no? Entonces eso es muy importante porque créanmelo, sucede. Y nosotros estamos hablando de reanimación de pacientes más grandes que tenemos más tiempo. Aquí el tiempo es muy corto y necesitamos que todos estén bien integrados en sus roles y que la comunicación sea efectiva. No sé si me estoy explicando con la comunicación asertiva y efectiva. Sí, doctora. Ahorrarnos palabras, es decir, no es que seamos groseros, pero no podemos estar diciéndole, por favor, dale ventilaciones, por favor, canalízalo, por favor, o sea, no, solamente tenemos que ser amables, pero directos, es decir, cortas las palabras, directas y concretas. ¿Por qué? Porque tenemos muy poquito tiempo. Ahora, muy bien, ¿dónde está mi material? Es muy importante. Siempre vemos que andan corriendo como guajolotes sin cabeza de un lado a otro porque no saben dónde están las sondas, dónde está el ambú, dónde está la mascarilla, y esto nos quita tiempo. Entonces, si ya desde un principio, cuando yo llegué, hice mi recorrido, sé dónde está, pues voy a ir directamente a tomarlo, ¿verdad? Y de hecho, yo ya debía haberlo puesto en mi campo de reanimación si mi bebé tenía esos factores de riesgo de esas 4 preguntas que yo realicé, ¿de acuerdo? Y pues obviamente, ya como les comentaba, debemos de identificar a alguien que sea el líder de la reanimación. Generalmente el líder no debería estar participando en la reanimación, sino encargándose de verificar que todos estén realizando la reanimación, pero la verdad es que va a ser el que va a participar en la reanimación porque generalmente no tenemos tanto personal como para que lo realice. Y generalmente el experto es el que se va a encargar de la vía aérea y a veces de las compresiones durante la reanimación. Entonces, bueno, es importante que tengamos un equipo integrado con personas que conozcan el algoritmo de reanimación y que puedan realizarla de forma apropiada. ¿Para qué? Para que podamos delegar responsabilidades y disminuir el riesgo de errores durante la misma reanimación. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí, preguntas, comentarios. Entonces, ¿qué necesito saber? Yo les hablé de la reanimación y cuando les hablé ustedes pusieron cara de, ¿what? ¿Esto nada más es lo que me va a enseñar? ¿No me va a decir qué requiero? Pues no. O sea, ¿qué material requiero? Esto lo voy viendo antes de iniciar todo ese algoritmo de reanimación. Primero, requiero, como ustedes bien dijeron, una fuente de calor radiante, ¿verdad? Esa es parte de mi equipo. Que tenga una buena luz. Si no tiene una buena luz, ¿cómo voy a
observar y analizar a mi paciente de forma apropiada, ¿verdad? Que tenga un reloj cronómetro, ¿verdad? Porque el tiempo es oro para reanimar a estos pacientes. ¿Cuándo se activa el reloj, dijimos? No se me duerman. Cuando nace, Cuando nace nuestro bebé. ¿Cuándo se prende la cuna de calor radiante? ¿Ustedes la prenderían antes o hasta que van a recibir el bebé? antes para que ya esté Ya. lista, ¿no? Exacto. Tengo que prenderla antes para que ya generalmente tienen un termostato o un sensor que nos va a mantener la temperatura que nosotros queremos. Más adelante vamos a comentar qué temperatura deseamos. Muy bien, ¿qué otra cosa requiero? Dijimos que vamos a ver saturación, por lo tanto requiero un oxímetro. Necesito un medidor de flujo. ¿Por qué? Porque voy a saber si le requiere, aunque dijimos que preferimos dar FIO2 al 21%, va a haber pacientes que a lo mejor van a requerir que les demos fracciones inspiratorias mayores de oxígeno para su reanimación. Entonces necesito medir con un flujómetro qué cantidad de oxígeno le estoy proporcionando a mi paciente, ¿verdad? Un mezclador de aire, ¿qué quiere decir? A veces la ventilación y la oxigenación dependen de dos cosas. Uno, de la concentración de partículas de oxígeno y de CO2 contenidas en el vaso capilar y en el alveolo. Normalmente cuando nosotros damos oxígeno puro, ¿va a haber CO2? Pues no, no va a haber CO2. Va a haber solamente oxígeno, que va a ir, dependiendo de la cantidad de litros, puede ir desde el 30%, 40%, etc. Cuando yo lo doy con bolsa mascarilla, generalmente así de 3, 4, 5 litros, doy un 100%, y más si tiene una bolsa reservorio. Pero nosotros hablábamos de que muchas de las veces es deleterio el que nosotros demos concentraciones tan altas de oxígeno, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos dar un mezclador de aire. Ese mezclador de aire me puede dar fracciones inspiratorias de oxígeno que van desde el 21, bueno, desde el 28% hasta el 100%, con litros de oxígeno que pueden ir de 1 hasta 10 litros. Es decir, es una mezcla de aire con oxígeno. Y esta sería el idóneo para que nosotros reanimemos a nuestro paciente cuando estamos dando flujo de aire libre de oxígeno, para que evitemos, ¿verdad?, dar oxígeno al 100% o en grandes cantidades y que esto sea tóxico. Entonces, en las puntitas, en dispositivos de alto flujo o en el CPAP, es prioritario tener un mezclador de aire, que generalmente no tenemos, ¿verdad?, en las unidades, desafortunadamente. Nuestra bolsa de reanimación, que ahorita la vamos a ver, que es con la que vamos a dar PPI. Existen diversos tipos de bolsas, las bolsas de los anestesiólogos, ¿verdad? Las bolsas con las que nosotros damos que se llaman autoinflables, las otras son de autoinflado. Entonces, bueno, vamos a tener diversos dispositivos, como sería también en este caso la pieza en T, para dar flujo de aire o de oxígeno durante la reanimación. Entonces, todo lo que tengamos, ya sea bolsa, pieza en T, o bolsa de los anestesiólogos, pues las utilizaremos para dar reanimación. Normalmente nosotros tenemos las bolsas autoinflables, ¿verdad?, que ahorita las vamos a conocer, que son las que conocemos como el dichoso AMBU. Muy bien. Vamos a tener que revisar que tengamos las mascarillas, ¿verdad?, que pueden ser triangulares, es decir, en esta forma, o pueden ser redonditas o circulares, ¿verdad? Y que sean de la talla del paciente. Nosotros podemos tener recién nacido, prematuro, extremo, que dividíamos por los kilos, por eso era importante también catalogarlo, un recién nacido prematuro o un recién nacido de término. Entonces, estas tres tallas de mascarillitas vamos a tener para tener disponibles, y dependiendo de que ya dijimos en la pregunta número 1, edad gestacional, tendremos que seleccionar cualquiera de estas mascarillitas. Si ustedes me preguntan si esta que es la anatómica o esta que es la redonda, ¿cuál es la mejor? Pues las dos son muy buenas. Con la que consigan el sello hermético será la más apropiada, es decir, que no jugue el aire por los lados. ¿De acuerdo? Las cánulas, que vamos a ver más adelante las tablitas, que de acuerdo al peso, pues vamos a elegir el tamaño de cánula, no la vamos a abrir, sino la vamos a tener disponible ya para si nosotros vamos a ocuparla, ¿verdad? Cuando identifiquemos que el bebé tiene factores de riesgo. Las hojas de laringo, igual. Aquí cabe recalcar que las hojas de laringo siempre deben ser rectas. El recién nacido tiene gran cantidad de cartílago en lo que es su vía respiratoria, y entonces este cartílago pues todavía es muy suave, muy laxo, y entonces normalmente nosotros cuando utilizamos las hojas curvas que vemos,
Estas van hacia lo que sería la epiglotis, ¿verdad? ¿Sí recuerdan qué es la epiglotis? ¿O no? Sí, doctora. Van hacia ese epiglotis, nosotros la levantamos, ¿verdad? Y vemos la vía aérea. Es ahí a donde debemos de ponerla nosotros. Con la recta, cuando nosotros ocupamos una hoja recta, esa epiglotis, ¿verdad? Nosotros vamos a levantarla. No va a estar en el sitio donde está aquí, naciendo la epiglotis, sino nosotros vamos a levantar directamente ese epiglotis y vamos a visualizar, en este caso, nuestras cuerdas vocales. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, aquí es muy importante recordar que en estos bebés, si yo ocupo esta hoja curva, como su tejido es tan blando, este epiglotis va a caer y me va a cubrir y no me va a permitir ver esa vía aérea, por lo cual nunca debemos de utilizar curvas. En el recién nacido siempre vamos a utilizar las hojas rectas o de Miller, así se llaman, que son las que nos van a proporcionar una adecuada visualización. Entonces deberé de checar que de esa hoja, pues aquí tienen un foquito, ¿verdad? Que este encienda, porque ese es el que me va a iluminar para que yo pueda visualizar mi área de trabajo. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? Bueno, si no, continuamos. Entonces, mascarillas, cánulas, hojas. Con respecto a la aspiración, pues debo de ver que tengo un manómetro, puedo generar trauma de los tejidos, sangrado, ¿verdad? Entonces debo de medir de cuánto a cuánto debe ir la aspiración. Debe de ir de 80 a máximo 100, ¿verdad? TORS para poder aspirar a ese bebecito. Más de eso, pues puedo generar daño, o menos de eso, pues no voy a aspirar nada de secreciones. Entonces, esa es la cantidad más o menos aproximada que yo debo de fijar en mi manómetro de aspiración. ¿Cómo la voy a medir? Si ustedes me van a decir, si no me va a marcar 0, 0 todo el tiempo, pues ocluyo los puntos, ¿verdad? De donde la sonda tiene los agujeros, donde entra el aire, y de donde va a aspirar las secreciones, para poder ver hasta dónde sube en mi manómetro, lo que sería en este caso el reloj, ¿verdad? Y entonces a donde me marque mis valores que yo estoy buscando, entre 80 y 100, pues entonces ahí es a donde ya voy a dejar fija la succión. Yo ya la abrí desde antes, de antemano yo ya la abrí, marqué estos parámetros y la dejo ahí conectada. Puede que la ocupe, puede que no la ocupe, pero ya está lista para cuando yo la necesite. Las sondas, ¿verdad? Que generalmente vamos a tener sondas 5, sondas 8, ¿verdad? Y sondas 10 French, ¿verdad? Generalmente en prematuros pues ocuparemos las más chiquitas y en recién nacidos de término ocuparemos estas que son de mayor tamaño y que nos permiten evaluar este paciente. Esta sonda de aspiración no solamente la vamos a utilizar durante la reanimación, recuerden que estas sondas las tenemos que pasar para checar a través del esófago que haya ¿qué? Permeabilidad. Permeabilidad, ¿verdad? Porque ya aquí han pasado y en todos los hospitales, no nada más en el mío, en todos pasan que se van niños a alojamiento conjunto y resulta que tienen atresia esofágica. ¿Por qué? Porque es algo que no vemos en la inspección general o en la exploración, aunque seas muy bueno, si no haces este paso. Bueno, después vamos a ver la circulación. Para la circulación que necesito, pues un equipo de onfaloclisis que va compuesto de su catéter, ¿verdad? Que generalmente es de 8 French, un ilumen, ¿verdad? Las pinzas, ¿verdad? El material que voy a requerir para suturarlo, etc. Y mis punzos, ¿no? Un punzo del 20 o 24 gauge me será suficiente, en este caso jeringas, estetoscopios y guantes, ¿verdad? Para reanimar a mi bebé. Entonces, todo esto es lo que yo requiero mínimo en mi sala, ¿verdad? Para poder realizar la reanimación. Ok, de la cuna de calor radiante. Bueno, ya suena muy bonito la cuna de calor radiante, pero ¿cómo la prendo? Entonces debo identificar que dependiendo del tipo de cuna, esta es la más común que tenemos en los hospitales porque es la más barata, pero pues no todas las cunas son iguales y entonces cada cuna tiene componentes diferentes y entonces aquí vamos a ver que la parte de arriba que nosotros estamos viendo, no sé si ven la pantalla que le estamos viendo, la parte de arriba que está como el techo, que ahí es a donde viene en este caso el calor radiante que nos va a estar dando nuestro bebé. Acá abajo tenemos como una mesita debajo de esa pantalla táctil y donde están los postes, tenemos como una mesita de trabajo que es a donde acomodaremos todo nuestro material de la reanimación y de este lado, abajito de eso, vemos
que se ve una zona roja y una negra. Ahí es a donde se conectan los sensores de temperatura, de oxígeno, etc. Y por otra parte, vemos que ya está como tal la cama. La cama puede subirse, ladearse, ¿verdad? Es decir, dar Trendelenburg o dar, en este caso, semifouler, dependiendo de los botones que están arriba. Y tenemos barandales. Estos barandales generalmente son abatibles, ¿verdad? Entonces tendremos que estar checando los componentes de nuestra cuna de calor radiante. Lo más habitual es que aquí, donde vemos en este punto, más bien arriba, perdón, acá, nosotros tenemos lo que sería el encendido. Posterior a eso, nosotros vemos que está la pantalla aquí nos va a dar generalmente temperatura, y de la temperatura, aquí vamos a tener botones. Estos botones nos van a poder determinar, configurar temperatura, luz, ¿verdad? Y cronómetro, generalmente, que es el cronómetro de la reanimación. Y estos botones son los que nos permiten dar inicio, pausa, resetear, estos algoritmos, o subir o bajar la temperatura y poderla fijar. ¿Hasta aquí dudas, preguntas? No, doctora, todo bien. La temperatura, como decíamos, debe de ser a 37 grados, ¿verdad? Y nosotros deberemos de fijar ese parámetro de temperatura en nuestra cuna. Deberemos mantener ahí mismo, es a donde ponemos nuestras toallitas o mantas calientes para que cuando recibamos al bebé lo podamos recibir sin que haya un cambio térmico tan importante, ¿verdad? Que nos genere un choque térmico. Ahí mismo vamos a tener más campitos calientes porque ya dijimos que viene mojado y lleno de secreciones ese bebé, y ya había comentado tu compañera, la humedad nos va a permitir que tenga una pérdida mayor de temperatura. Entonces tenemos que cambiar, en cuanto estén mojados esos campos, a campos secos y tibios. ¿De acuerdo? El sensor de temperatura, para que no generemos tampoco quemaduras en nuestro bebé, ¿verdad? O no estemos por debajo de la temperatura ideal, que eso generalmente lo conectamos y es una tripita que va a la cuna y ahí está sensando la temperatura tanto del bebé como de la cuna para mantenerla a esa temperatura. Gorro, pues para nosotros, ¿verdad? Para que nuestro cabello no vaya a caer en el bebé y contaminemos el área. Si nosotros tenemos un bebé pretérmino, es muy importante que nuestro bebé pretérmino tenemos que recibirlo con unos envoltorios especiales. Generalmente estos son plásticos y esto es para evitar que haya pérdida de humedad y mayor pérdida de temperatura. Estos envoltorios plásticos van a estar indicados en aquellos pacientes que tengan menos de 32 semanas de gestación. Estos son los que clásicamente, aparte de que se reciben aquí, se deben reanimar en una, ¿qué dijimos? ¿Incubadora? En una incubadora. Una incubadora, ¿no? De doble pared, de preferencia que esté húmeda. Ok, y pues los colchones térmicos, que nadie los tiene, en los cuales pues ya se regula directamente la temperatura y son lo mejor que hay, ¿no? Pero pues no, somos pobres y no tenemos eso. Ok, entonces vamos a irnos a la siguiente. ¿Qué material requiero para despejar la vía aérea? ¿En todos voy a requerir despejar la vía aérea? No, aquellos en los cuales pues, presentan problemas para nacer, sí. ¿Por qué? Porque todo lo que incremente, en este caso, la resistencia para el flujo de paso de aire, pues va a ser deleterio para nuestra ventilación. Es decir, si él tenía moquitos y yo le empiezo a ventilar, ¿hacia dónde se van a ir esos moquitos? Hacia a la orofaringe, a la laringe, y pues de ahí van a obstruirnos lo que sería nuestra vía respiratoria y no nos van a permitir poder dar una adecuada reanimación. Entonces es importante que los bebés que sí requieren que yo haga maniobras apropiadas o maniobras extras, ¿verdad?, de la reanimación de rutina, yo libere siempre la vía aérea. ¿Por qué? Porque es prioritario establecer la ventilación. Vuelvo a repetirlo como lorito porque es lo más importante. Entonces, bueno, ¿qué vamos a poner? Ay, perdón. Con respecto a esto, pues esto es lo que yo les hablaba, esto es nuestro vaso. A veces no hay un sellado entre esta interfase de lo que sería el tapón o tapadera del vaso con el vaso y a veces por eso no se establece una adecuada succión. Esta es la manguera que va conectada hacia la pared, a las tomas del flujo de succión, y este reloj nos permite en esta perilla nos permite establecer en este reloj la presión de succión que ya dijimos que va de 80 a 100 milímetros de mercurio o 100 tops, ¿no? Entonces, bueno, el aspirado
puede ser con dispositivos portátiles, hay unos aparatitos chiquitos, o puede estar en la pared. En los hospitales generalmente los tenemos en la pared. Y también debemos de tener una pera de goma. No en todos, a veces es necesario el realizar, sobre todo en los primeros pasos en los cuales estamos en la evaluación, secado y posicionamiento, una aspiración. La aspiración tiene sus complicaciones. Si la aspiración es muy enérgica en la orofaringe, pues también tenemos inervación vagal, y como dijimos, la inervación vagal es la que predomina en el bebé recién nacido, y por lo tanto podemos generar bradicardia y pues complicaciones, ¿no?, con respecto a su gasto cardíaco, y que ese bebé se complique con una asfixia. Entonces recuerden, la aspiración siempre debe ser gentil. Y el aspirador como tal, cuando nosotros ya veamos que es ineficiente con la pera de goma ese aspirado, y que escuchamos que hay secreciones y que las escuchamos que están más, sobre todo en la orefaringe más posterior, pues tal vez tendremos que utilizar el aspirador. Estas son nuestras sondas, aunque a veces nos van a dar sondas de alimentación con conectores. Esta sonda aquí se conecta hacia lo que sería en la manguera, una manguera aquí que va, ¿no?, largota, que nos va a proporcionar el flujo de succión, y aquí lo vamos a conectar, y cada vez que queramos aspirar, pues nosotros tendremos que tapar este lumen, este agujero, para que empiece la succión. Ok, muy bien. Entonces, bueno, pues vamos hacia la siguiente diapositiva. Vamos hacia la ventilación. Para la ventilación dijimos que necesitábamos un flujómetro que nos dé hasta 10 litros por minuto, un mezclador de oxígeno que nos permita dar una fracción inspiratoria del 21, y máximo durante la reanimación 30%. Dijimos que no vamos a utilizar 100%, ¿verdad? Porque eso es dañino. Entonces vamos a buscar mezclas que vayan del 21 al 30%, y para eso nos sirven esos mezcladores, ¿de acuerdo? Yo les comentaba, a veces puede que esta, que es la bolsa autoinflable, no la tengamos que conectar al oxígeno y solamente la utilicemos, porque si no la conectamos al oxígeno estamos dando una fracción inspiratoria del 21%. Cuando requerimos dar fracciones ya mayores a esa, será cuando nosotros la conectemos al flujómetro y empecemos a dar el oxígeno. Hasta aquí, dudas, preguntas, ¿si entienden lo que les comenté? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, esta bolsa es la bolsa autoinflable. Como ven, siempre va a estar inflada, tenga o no tenga flujo de oxígeno. La del anestesiólogo no. La del anestesiólogo es como un globito, que en esta porción tiene un tubito aquí, y va una bolsota acá. Y esta bolsa solamente va a lograrse inflar, 1, cuando tiene flujo de oxígeno, y 2, cuando se pega bien a la carita del paciente o del bebé. Si yo le abro a 5, a 6, a 7 litros, pero no está dando buen sello, esta bolsa nunca se va a inflar, solamente se infla cuando logra un buen sello. Entonces, esa es la bolsa que normalmente manejan los anestesiólogos, pero esa bolsa nosotros no la utilizamos. Nosotros utilizamos, en todas las unidades de reanimación, van a estar estas que se llaman bolsas autoinflables, y que la primera marca que existió en el mercado era Ambu, y por eso todo el mundo lo conoce como Ambu. Pero Ambu era la marca, o es la marca que todavía los realiza, junto con muchas otras, ¿verdad? Pero la bolsa se llama bolsa autoinflable. Componentes. Pues esta es la bolsa donde llega el oxígeno, aquí se colecta, y de aquí nosotros la comprimimos para poder mover ese aire y dar un flujo a través de este canal, que va a pasar a través de una válvula, que esta es la válvula de regulación de presión, que será muy importante que nosotros calibremos. Nosotros deberemos de calibrar aquí con este seguro. Hay algunas que sí tienen para calibrar la presión, es decir, tienen como una ruedita que le ponemos 20, 30, 40 de presión, ¿verdad? Pero normalmente las bolsas como esta que está aquí en esta figura y de neonatos no regulan tanta presión. Generalmente nada más tienen un seguro, como ustedes pueden ver aquí, que nos permite dar. Si yo pongo este seguro aquí y hago que esta valvulita baje hacia abajo, yo voy a dar presiones mayores a 20 centímetros, ¿verdad? De agua, milímetros. Nosotros vamos a ver que si yo esta bolsita no le pongo este seguro, la válvula, al llegar al límite de 20 de presión, va a liberar la presión restante. Es decir, aunque yo le apachurre fuerte esa bolsita, la presión se va a estar liberando, y solamente aquí me va a dar un máximo de presión de 20. Si yo pongo, porque a lo mejor ese bebé tiene un síndrome de membrana hialina, donde el
pulmón se vuelve muy duro, o un síndrome de aspiración de meconio feo, o una neumonía congénita en el cual 20 milímetros de presión me van a ser ineficaces para ventilar ese paciente y yo veo que no levanto ese tórax, entonces esta válvula, este ganchito, lo paso para acá para que pueda dar presiones mayores a 20. ¿De acuerdo? Para eso me sirve. Y si no, normalmente yo lo voy a tener libre para evitar hacer neumotórax. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Pues bueno, aquí yo tengo en esta parte lo que sería el conector a donde va a ir mi mascarillita, ya sea los 3 tamaños que dijimos que existen, ¿verdad? De prematuro extremo, de pretérmino y de término. Cualquiera de estas 3 voy a elegir y la voy a colocar aquí. Yo, si ya sé que de antemano voy a requerir reanimación, debo de haber conectado mi equipo tal cual está aquí. Esta otra parte final, aquí viene el conector de la manguera de oxígeno y tiene esta parte de acá redonda que ahí se conectó un tubo y que generalmente antes de los cambios que tenemos ahora en las vías de reanimación que nos limitan la FIO2 al 30%, nosotros podemos incrementar la fracción inspiratoria a través de un reservorio hasta el 100%. Generalmente lo tienen, algunas ya lo tienen integrado, ¿verdad? Algunas no lo podemos quitar, algunas ya está pegado y pues viene así. Depende de la calidad y de la marca. Entre más corriente sea, pues menos podemos realizar con ellos. Hasta aquí, díganme si tienen dudas o preguntas. Entonces, la presión como óptima que se recomienda para la presión de esta bolsa es de 20 centímetros de agua. Sí, no debe de exceder los 20 centímetros de agua. Ajá. Ah, ok, ok. Pero hay patologías, o sea, nosotros normalmente si el surfactante está bien, doctora, o sea, si tenemos buena cantidad de surfactante, vamos a requerir presiones bajitas, es decir, 17, 20 van a ser suficientes como para que iniciemos esa apertura alveolar y una adecuada respiración. Pero cuando nosotros tenemos síndrome de membrana hialina, son insuficientes. Entonces, muchas de las veces cuando necesitamos incrementar nuestra presión. ¿De acuerdo? Ya son las 2:30. ¿Tienen clases o tienen cosas que hacer? ¿O quieren que la continuemos así otro día, porque también es muy pesado? ¿O quieren que la terminemos? Ustedes díganme. De hecho, yo ya salí de mi turno, que yo salgo a las 2, pero por mí, pues acabamos la clase sin problema, si la quieren terminar, o si ya se les hizo muy pesado, porque todo esto es muy pesado, podemos dividirla en 2, porque pues es mucho que ver. Todavía nos falta. Otro día, doctora. ¿Sí? Bueno, léanse lo que está el manual, las primeras hojas, sobre todo memorícense los algoritmos y los flujogramas. Todavía nos falta bastante. Entonces, díganme qué día la van a querer ver y a qué hora. Puede ser que si tienen tiempo después de es que ya tenemos clase mañana, o quieren hoy por la tarde, o como quieran. Díganme ustedes son los que saben de su tiempo. Digo, o quieren, la acabamos. Como vean. ¿Qué decide la mayoría? Estamos votando en el grupo, doctora. Sí, sí. Bueno. Entonces, por lo mientras, unos 2 minutitos de break también. Permítanme. Ahorita me dicen. Muy bien, ¿ya se decidieron?
Bueno. No, doctora, todavía estamos votando. Ok. Bueno, en lo que sigan votando vamos a avanzarle, porque si se deciden que sí, no. Ok, entonces nosotros vamos a ver que tenemos dos tipos de mascarillas. La redonda, que yo les comentaba a ustedes, niños, y la anatómica. La redonda es esta es la anatómica, que tiene una forma un poquito triangular. No un triángulo perfecto, pero semitriangular. Vemos que la parte aquí del ápice va a ir hacia lo que sería el nacimiento de la nariz, a nivel del nacium, ¿verdad? Entonces, esto debe de quedar normalmente también en la barbilla, en la parte ósea de la barbilla. No debe de quedar por debajo de la barbilla. Aquí debe de quedar justamente en la barbilla. No debe de cubrir los ojos, ¿verdad? Esas serían las características de la posición idónea. Quedar en donde está el nacimiento de la nariz, cubrir parte de la barbilla, pero no quedar por debajo de la barbilla, ¿verdad? Cubrir boquita, nariz y labios y no cubrir los ojos. Esa es la posición correcta. Aquí, como podemos ver, esta es la posición correcta y todas las demás son incorrectas. De hecho, aquí pusieron al revés la mascarilla, ¿verdad? Aquí vemos que esta mascarilla está muy chiquita, no llega hasta donde dijimos, el nacimiento de la nariz, etc. Y esta pues también queda por debajo, si se fijan, de la barbilla. Y entonces esto no nos permite hacer un sello hermético de aire y nosotros podemos no estar ventilando a nuestro paciente. Aquí la desventaja de esta bolsa es que, a diferencia de la de anestesia, como siempre está inflada, no podremos ver, si no ponemos atención, que no estemos dando una adecuada ventilación. Es decir, puede que no estemos ventilando a nuestro paciente y que esté fugando por los sitios donde no lo estamos colocando apropiadamente y no darnos cuenta. Entonces es importante siempre, aunque generalmente se escucha a veces entre el ruido de toda la gente, del, por ejemplo, monitor, ¿verdad? etc., pues nosotros vamos a escuchar poco este sonido, si es mínimo, y a veces el problema que tenemos que corregir durante nuestra reanimación, por el cual no alcanzamos a ventilar apropiadamente a nuestro paciente y restablecer su respiración espontánea, es por este. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. Entonces, aquí nosotros vamos a ver también lo que yo les explicaba a ustedes, lo que sería el flujo libre de oxígeno, que estaría identificado aquí como lo proporcionamos, el pulsioxímetro, que a nuestro paciente siempre lo estaremos colocando prácticamente desde que lo estamos recibiendo, y pues bueno, hay diversas técnicas, ¿no? Desde que pongamos entre nuestros dos dedos, o entre nuestros dedos formando una copita el oxígeno para proporcionarlo, o lo pongamos solamente cerca de la carita del bebé, con nuestros objetivos y metas, teniendo en cuenta el tiempo o minuto que llevamos de la reanimación para nuestras metas de saturación. Cuando nuestro paciente dijimos que pasamos del problema 1 al 2, es decir, ya le di un ciclo de PPI, ya vi que todo estuviera bien, pero no responde, entonces yo estaría pensando para el segundo ciclo de PPI, o si tiene depresión respiratoria porque tuvo un choque grave, por ejemplo, como el desprendimiento de placenta normicerta, ¿verdad? Que vemos al paciente que está súper chocado y las causas pues ya no corresponden netamente a respiratorias, o tiene una hernia diafragmática, ¿verdad? En el cual pues el problema, aunque yo lo ventile, cuando lo deje de ventilar, pues ya no va a respirar apropiadamente. Entonces necesito colocar una intubación, una atresia de Coanas, el bebé es respirador nasal por excelencia, y si no puede respirar por la nariz, pues no sabe respirar por la boca y entonces pues requiere que le coloque un tubo endotraqueal. Entonces todas estas circunstancias que me hacen establecer que yo requiero una intubación en este caso, definitiva, y asegurar esa vía aérea, pues yo tendré que elegir, en este caso, mi material para esa intubación. Para eso necesito el mango del laringoscopio, las hojas del laringoscopio, que ya habíamos dicho que se llaman de Miller y son rectas, ¿verdad? Y mis dispositivos. Estas son mis cánulas endotraqueales, ¿verdad? Y entonces nosotros vamos a ver más adelantito en una tabla, como yo les comentaba, los números. Los números generalmente que tenemos disponibles pues son de 2.5, de 3, 3.5 y 4. Es decir, tenemos 4 tipos de cánulas para intubar a nuestro paciente. Estilete se refiere a la guía que nos puede permitir a veces intubar a ese paciente de una forma más fácil, porque nos permite darle una curvatura a la forma que queramos, a ese tubo, para poder realizar la intubación. El número de hojas aquí no se ve, pero estaríamos hablando que tenemos la 00, que sería la más chiquitita, que son para los bebés prematuros extremos, para los pretérmino, ¿verdad? Que sería de un 0, y para los recién nacidos, que sería de 1, nuestra hoja que siempre vamos a seleccionar. Cintas métricas,
cinta adhesiva para fijar nuestro tubo, ¿verdad? Y lo que sería, pues en este caso, tijeras. Esto es otro dispositivo. Si yo no tengo esto, no tengo forma de intubar a este paciente o no puedo, pero tengo este dispositivo yo no necesito ver la vía aérea. Lo único que necesito saber es que tiene un globo que va a ir a impactarse contra lo que sería, en este caso, el esófago, y va a quedar entre el esófago y lo que sería la faringe, y a través de ahí, en este tubo, yo conecto mi oxígeno y voy a ventilarlo. Para eso voy a desinflar este globo, lo voy a lubricar con jalea todo alrededor, y lo único que, así como está la foto, voy a avanzar este tubito, abro la boca, lo voy introduciendo, ¿verdad? Pinzo mi lengua entre los dedos para que me permita el paso y lo empujo hasta que va a llegar al tope. Cuando yo llego al tope ya no puedo empujar más, suavemente voy a través de aquí con una jeringa a insuflar la cantidad de aire, que va a depender del número de tubo, que también hay diversos, ¿no? Son generalmente 2 nada más que vamos a tener, y entonces ahí voy a instilar aire y ya va a quedar inflado este globo, va a sellar, y lo cual me va a permitir que ya el aire no salga por otros lados, sino que directamente va a permitirme que ingrese a lo que sería la tráquea, y pues desafortunadamente aquí también el esófago, y pues por eso generalmente se infla mucho esa pancita. Por eso no son los idóneos para la reanimación neonatal, pero nos sirven en caso de que no podamos intubar a un paciente, en lo que puede llegar a alguien más experto para realizar la intubación electiva. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? No, ¿Ya doctora. se decidieron? No, doctora, pero ya decidimos ¿Qué que decidieron? si mañana podríamos continuar la clase, pero que a la hora de nuestra clase normal, que me parece que es a las 9 de la mañana, Me continuemos el parece bien. tema. Me parece bien. Entonces mañana vemos esta primero, ¿no? Ajá, y a las 5 de la tarde o ya después en el otro horario podríamos ver la clase como tal de mañana. Porque es muy importante para que entiendan la asfixia, ¿no? O sea, y el tratamiento de la asfixia, ¿cuál sería el esencial? Prevenirla, ¿no? ¿Y cómo la voy a prevenir? A través de saber un algoritmo de reanimación. Entonces, léanselo, fortalézcanlo, por favor, porque es un tema muy pesado, ¿no? Y también a veces como que le doy mucha vuelta. Entonces, léanlo, por favor, y cualquier duda, pregunta que tengan, la resolvemos el día de mañana. Cuídense mucho. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta mañana. Gracias, doctora. Disculpe, ¿el equipo 2 puede quedarse rapidísimamente con usted? Sí, claro que sí. Es respecto, bueno, tenemos unas dudas